Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar el tema de esta semana para los que no pudieron estar el miércoles, que ya abrimos el grupo de amistad en la casa de Grisel, en La Morelos, en Tepito, aquí en la Ciudad de México. Y para los que lo quieran volver a ver, aunque Que ya estuvieron no. ahí también, Claro que sí, no vayan a pensar que no. para que lo reafirmen. Bueno, el tema de esta semana es orar en todo momento. Una oración constante siempre trae consigo resultados. Amén. Así Vamos a orar. es. Adelante. Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes todo bajo control, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto en abundancia, Señor. Porque sabemos, Señor, que todo lo que en ti, todo lo que tú, Señor, das, Señor, sabemos que es para que se haga fructífero, Señor. Gracias te damos, Señor. Y aún te pido por las personas, Señor, que en este momento están clamando a ti, Señor, para que tú puedas hacerles saber que tú estás ahí con ellas en todo momento, Señor, que nunca te has olvidado de ellas y que nunca te apartarás de ellas, Padre. Te damos toda la honra, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a dar la introducción. Adelante. Ahora anda muy cortés. Bueno, en la introducción nos hablan de un pastor. Mi esposa sabe mejor la historia y es mejor orador. Es cierto. De un pastor, estaban en su congregación, ¿no? Y estaban, ¿Sí o no? ¿sí o no? Sí. Estaban todos en la congregación. Y pues, enfrente de la congregación pusieron un bar, ¿no? Y entonces, sí, ¿no? Sí. Sí. Es que dijiste que no. Perdón, es que no. Bueno, ya, amor. Cada quien. Bueno, pusieron un bar y pues el pastor y sus congregantes les pidió que oraran para que pues quitaran ese bar de ahí, ¿no? Que no era pues algo no era algo bueno, ¿no? Entonces ellos estuvieron orando y orando y orando y en eso que cae una fuerte lluvia y con relámpagos. Entonces un relámpago cayó en el bar. Un reempálago. Bueno, cayó en el bar y pues lo quemó, ¿no? Lo quemó y pues sus oraciones fueron escuchadas, ¿no? del pastor Sí, fueron escuchadas. Pero el dueño del bar pues no quedó conforme y entonces fue y demandó a la iglesia porque por su culpa había perdido su negocio, su bar. Y aquí es el abogado, el juez, pues les dijo que pues nunca había visto un caso como que pues que viniera alguien ¿cómo se dice? ¿A demandar? A demandar, porque pues un pastor había orado y su bar se había quemado, ¿no? Imagínense qué situación tan difícil que, o sea, lo puedes pensar y dices, ¿cómo va a demandar el dueño del bar al pastor si realmente él no fue el que lo hizo, ¿verdad? Y entonces dijo el juez, bueno, aquí lo que más me sorprende de esto es, no, pero espérate, pero faltó el pastor. Perdón, es que me desconcentro. Dice, y el pastor dijo, pues es que él, pues, él no se imaginaba que su oración, iba a hacer tal cosa y de esa manera, ¿no? A lo mejor él pensaba que, pues, el bar iba a fracasar, iban a llegar clientes y se iba a ir iban a quitar de ahí el bar o de alguna otra forma, pero nunca pensó que pues por medio de su oración iba a caer un rayo y pues iba a quemar el bar y se iban a ir de ahí. Y entonces pues aquí el dueño del bar pues le decía al juez que por su culpa del pastor, ¿no? Y el pastor decía que pues él no, o sea, él pues no se imaginó que su oración había hecho semejante cosa. Y ya el juez dijo, bueno, aquí lo que me sorprende más es que el del bar, siendo ateo, sí creyó en que la oración del pastor había hecho que su bar se quemara.
Y el pastor dudó que su oración hubiera sido tal que quemara el mar, ¿no? Y pues aquí nos damos cuenta que pues la oración constante siempre trae consigo resultados, ¿no? Y pues ya en ese caso pues cada quien se quedó con su, pues ya no Con su sabemos golpe. con su golpe, ¿no? No, porque al final de cuentas legalmente pues no puedes Ajá, decir que... o sea, no puede, como pastor, legalmente o sea, no pueden hacer el objetivo, nada. el objetivo de la historia es demostrar cómo a veces nosotros, aunque tenemos la fe, aunque conocemos del Señor, dudamos. Aquí el pastor, siendo el pastor de la iglesia y pidiéndole a sus congregantes que oraran para que el Señor quitara ese bar, pues pasó, pero él no creía, o sea, él dice, no, yo nunca pensé que esto fuera a pasar, ¿no? Y el dueño del bar, que era ateo, pues creía más en el poder de la oración de la congregación. O sea, eso es lo diferente. Y a veces nos pasa así, nosotros que profesamos la fe, que nos decimos hijos de Dios, cristianos, que nos decimos hombres y mujeres de fe, cuando pasamos cosas difíciles dudamos de la oración. Por eso el Señor nos quiere enseñar en esta tarde que la oración debe ser constante, debe ser un estilo de vida. No debe de ser esporádica, no debe de ser por momentos, nada más cuando estés mal, cuando quieras algo, no. La oración, e incluso si Dios no te contesta en algo, pues no lo olvides, no tires la toalla, no dejes tu sueño a un lado. Sigue constantemente que Dios va a responder, porque aquí la historia dice que después de varias semanas de oración fue cuando pasó esto de la tormenta. Entonces, no sé cuánto tiempo tengas tú orando por algo que tal vez ya hasta pensaste que Dios no lo va a contestar. Síguelo, es constante, tiene que ser constante. Por eso en el subtema dice, una oración constante siempre trae consigo resultados. Si tú oras constantemente, vas a ver resultados. Pero no ores una sola vez, no ores cada mes, no ores cada domingo que vas a la congregación. Tu oración debe de ser un estilo de vida. Así es, amén. Bueno, vamos al primer punto, que es intimidad con Dios, y es Mateo 6:6. Pero Así tú es. cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén. 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 Así es. Hay una versión, la versión Reina Valera, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Eso quiere decir que Dios anhela tener intimidad contigo. Esa es la forma en la que nosotros podemos saber o podemos conocer la voluntad de Dios, podemos sentirlo, podemos saber que Él está con nosotros, nos llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos tener un tiempo porque la oración, aquí en la cita en Mateo 6:6 dice que mas tú cuando ores, no te dice si quieres ora, no te dice cuando tengas tiempo. Jesús está aquí, está hablando y está diciendo, está dando por hecho que tienes que orar, que tenemos que orar. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración, tiene que ser nuestro estilo de vida. Así es como nos vamos nosotros a diferenciar, ¿no? Podemos darnos cuenta quién sí está orando, podemos darnos cuenta quién no, debido a cómo habla, ¿no? A la actitud. Tal vez es una actitud de derrota, pues quiere decir que no está orando. Tal vez es una actitud de victoria, a pesar de las circunstancias, quiere decir que está orando. Tú te das cuenta, y ni siquiera es un don, ni una revelación, ¿no? Tú te das cuenta quién sí tiene ese tiempo con el Señor y quién no. Aquella persona negativa, aquella persona que no tiene paz, aquella persona conflictiva, aquella persona, y estoy hablando de cristianos, de hijos de Dios, que sean así, pues quiere decir que no tienen intimidad con Dios, y menos, si no hay intimidad con Dios, menos la oración va a ser un estilo de vida. Él lo que anhela el Espíritu Santo, lo que anhela Dios es que tengamos intimidad con Él, que le demos un tiempo especial, que nada nos distraiga. Por eso dice, cerrada la puerta. Aparte de tus oraciones que hagas en el transporte, en la mañana cuando das gracias, en los alimentos, en donde estés, en tu trabajo, además de eso necesitas cerrar la puerta de tu aposento, que escojas un lugar y un tiempo en donde nada te distraiga, ni celulares,
ni tu familia, ni nada, que nada, ni la televisión, ni el ruido, que nada te distraiga, que ese tiempo tú lo puedas dedicar especialmente para Dios. Eso es lo que el Señor nos habla en Mateo 6:6, ¿no? Y además Él dice que lo que Él o lo que ustedes hablen en lo secreto, lo que tú le digas en lo secreto, Él te lo va a compensar en lo público. Hay cosas que sabemos que no, o que nadie sabe, ¿no? Que solo ahí en la intimidad tú puedes hablarlas con Dios, y ahí es donde tú puedes entregárselas. Tal vez sea un pecado, tal vez sea una debilidad, algo en tu carne, o tal vez sea algo tristeza, alguien te lastimó, alguien te hizo enojar, o estás feliz porque tuviste un logro, una victoria. Él quiere que le compartas eso. Entonces, pues al final de cuentas somos escuchados por Él. Pero a veces decimos, es que Dios no nos escucha porque no contesta. Es que yo creo que más bien tu oración no ha sido constante. Tu oración no ha sido la suficiente como para que Dios empiece a contestar en tu vida. Entonces, empieza a hacer este ejercicio. Bueno, no es ejercicio, es una orden. Que dice Dios, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Así es. No ores cuando tengas tiempo, no ores cuando estés aburrido, no ores cuando te sobre tiempo, sino dale un tiempo especial para Dios. Así es. Y el mejor ejemplo lo tenemos con Jesús, ¿no? Que Jesús siempre, Él se cerraba en su aposento con Dios, y Él siempre buscaba esa intimidad, ¿no? Que hasta se iba al monte a orar, se iba a hacer hasta sus ayunos. Cuando tenía alguna preocupación o sabía que tenía que hacer algo que tal vez para Él era inquietante, porque Él sintió todo lo que nosotros sentimos, sintió dolor, sintió tristeza, sintió miedo, sintió todo. Y precisamente para eso Dios lo mandó, para que Él pudiera sentir, pero Él siempre se fue a orar, a apartarse, ¿no? Se le dejaba ahí a los discípulos y le decía, voy a apartarme, yo me voy de todos ustedes, de todo su entorno, y me voy a acurrucar o a cobijar con Dios, ¿no? Y eso es lo que debemos de, como dice aquí, bueno, como dice aquí, no es, eso lo da, Dios lo da por hecho, o sea, que da por hecho que nosotros estamos orando, que tenemos intimidad con Él, que cuando tengamos, así sean cosas buenas, sean cosas que nos estén inquietando, cosas que a lo mejor tenemos que quitarnos, pues la única manera es cuando tenemos esa intimidad con Dios. Y hay cosas que necesitamos trabajar con Él en intimidad, ¿no? Bueno, yo como siempre les comento, es la única forma, con Él podemos decirle todo, ¿no? Y sabemos que podemos gritar, podemos patalear, podemos llorar, podemos reír, podemos tener todos los sentimientos con Él y Él va a entendernos. Pero al final de cuentas, de pasar todo de esa situación, Él siempre va a trabajar en ese momento, en lo secreto, va a trabajar con nosotros para que esa debilidad se convierta en fortaleza, que se convierta en una fortaleza, en una cualidad, ¿no? Que ya no sea una debilidad, sino que de ahí saques fuerzas y te levantes y seas diferente. Porque si no vamos a poder, estamos orando igual todo el día, ¿no? Nos la pasamos orando, pero si no tenemos esa intimidad, pues igual y eso que te está perjudicando, que te está inquietando o que no te está dejando dormir, pues no vas a poderlo solucionar tú si no entras en esa intimidad con Dios, ¿no? Por eso siempre nos lo está pidiendo. Siempre, no lo está pidiendo, es algo que tenemos que hacer, ¿no? Pero siempre nos lo está recordando, que si no nos metemos a esa intimidad, pues no va a poder hacer transformarnos y hacer lo que tiene que hacer con nosotros. Entonces aquí dice, es tiempo de cerrar la puerta y buscarlo, amén. Y vamos al segundo punto, que es orar constantemente. Y vamos a... La cita es Primera de Tesalonicenses, capítulo 6, versículos 16 al 18. 5, del 16 al 18. Dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia,
pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquí en este punto orar constantemente hay otra versión que dice oren sin cesar, que quiere decir sin desmayar, que quiere decir sin darse por vencidos, sin desalentarse, sin desanimarse. Eso significa. Entonces Él nos está dando 3 órdenes en esta cita. Dice, estén siempre gozosos, o aquí dice, estén siempre alegres, siempre con un corazón alegre, no importando las circunstancias. Nunca dejes de orar, oren sin cesar, sin desmayarse, que es por eso orar constantemente. Y el tercero es, sean agradecidos en toda circunstancia, den siempre gracias en todo momento. Entonces, la mejor forma en la que nosotros oremos o que tengamos esa comunicación con Dios, siempre debemos de tener esas 3 cualidades, como decía mi esposa, esos 3 requisitos. Y en este caso, el apóstol Pablo les está diciendo a los tesalonicenses eso, que siempre estén felices, gozosos, alegres, que oren sin desmayar, sin desanimarse, que constantemente estén orando y que den gracias en todo momento. Esa debe de ser parte de tu oración. Esa debe de ser parte de tu intimidad con Dios. Con Dios no vas a entrar enojado, no vas a entrar de, ay, es que otra vez lo tengo que hacer. No. Cuando tú disfrutas, cuando tú experimentas estar en intimidad con Dios, en esa comunicación en secreto, lo vas a hacer gozoso, lo vas a hacer alegre, independientemente de la circunstancia en la que estés pasando. Va a llegar un momento en tu vida que vas a anhelar, que vas a correr, que ya vas a querer que llegue el momento o el tiempo para estar en su presencia. Ese debe de ser ese estilo de vida. Ese debe de ser la forma en la que tenemos que orar constantemente y siempre ser agradecidos, siempre dar gracias por lo que estés viviendo. Si es bueno o si es malo, incluso decirle, Padre, te doy gracias porque yo sé que algo está pasando aquí, porque dice tu palabra que a los hijos de Dios todo obra para bien. Entonces, aunque yo no vea las cosas bien que estén funcionando, yo sé que algo vas a hacer tú, que vas a abrir una puerta, que vas a cambiar de alguna manera esto que estoy viviendo, mis circunstancias, lo vas a hacer, ¿no? Pero el punto más importante que corresponde a este tema es oren sin desmayar, oren sin desanimarse. Eso es fundamental. Eso es algo que el apóstol Pablo hacía y por eso lo exhortaba a cada uno de los pueblos a quienes les compartía. Entonces, Dios una vez más quiere hablar a tu vida para que la oración y la intimidad sea constante, sea un estilo de vida para ti. No podemos hacerlo ocasionalmente, no podemos hacerlo cuando nos dé tiempo o no. Esto debe de ser un estilo de vida. Va a haber muchos distractores, sí. Vas a querer orar y te va a dar sueño, te van a hablar por teléfono, no te va a dar tiempo, vas a llegar muy noche y vas a decir, pero mañana me tengo que despertar temprano. No importa, no importa la situación. Vas a decir, es que yo ya oré en mi grupo de amistad, es que ya es domingo y oré en la iglesia. No importa, esto no es negociable. Lo que tienes que hacer es discernir y diferenciar. Cuando tú estás sirviéndole al Señor es diferente a tu tiempo con Dios. No es lo mismo, ya lo habíamos visto en otro tema, qué es lo que estás haciendo para Dios y qué es lo que has dejado de hacer por Dios. A lo mejor estás sirviendo y estás haciendo muchas cosas para Él, pero con Él has dejado de hacerlo. Y dice la Biblia, recuerden, en Apocalipsis dice que algo tiene el Señor contra nosotros, que hemos dejado nuestro primer amor. Y a veces confundimos y pensamos que si servimos, que si hacemos muchas cosas en la iglesia, ya es suficiente, y no es suficiente. Eso tú lo haces por agradecimiento. ¿Qué estás haciendo tú con Él? ¿En qué parte lo estás dejando? Te puedes evaluar en esta tarde y decir, sí, Señor, ¿sabes qué? Pues ni siquiera sirvo y menos estoy en intimidad contigo. O sirvo tanto que he pensado que ya no es necesario orar, pero sí es necesario.
Ahí es donde te renuevas, ahí es donde te da fuerzas el Señor, ahí es donde te da sabiduría, ahí es donde te da dirección, ahí es donde sientes la presencia del Espíritu Santo, en la intimidad con Dios. Entonces, te animamos, te exhortamos a que pruebes estos tiempos con Él, para que veas su poder y para que veas cómo las oraciones van a ir siendo contestadas. Va a haber oraciones que por el solo hecho de que tú lo hagas y tengas esa intimidad, Dios te las va a contestar inmediatamente. Y va a haber otras que no, pero va a ser tan hermoso ese tiempo con Él que tú le vas a decir: Padre, pues cuando quieras contestarlo, yo confío, mientras yo quiero estar en tu presencia. Eso es lo que Dios quiere sembrar en nuestros corazones, que lo busquemos más a Él, más que nuestros anhelos, más que nuestras bendiciones, más que lo que le pidamos, que ya no sea el para mí, ¿no? Sino que más bien sea: ahora tú, Señor, ahora tú deleítate, ahora aquí estoy, Padre. Y verás cómo Él, siendo el Todopoderoso, se va a deleitar porque estás con Él, porque le estás dedicando un tiempo a Él. Así es, ¿no? Así es, amén. Así es, ¿no? Dice que aquí el enemigo sabe que si nos mantenemos comunicados con Dios, somos prácticamente invencibles, ¿no? Y por eso siempre hay tantos distractores o justificaciones de decir, como decía mi esposo, valga la redundancia, como decía mi esposo, ¿no? Pensar que, bueno, ya fuimos a la iglesia, ya hicimos esto, ya todo, y eso nos justificamos, pero acuérdate que no estás solo, no estás en intimidad con Dios. Es muy diferente, porque hay distractores aún ahí, y tú no tienes esa concentración, esa comunicación, esa intimidad de ser uno, ¿no? O sea, que realmente el Espíritu Santo esté contigo. Por ejemplo, estás en la iglesia, estás orando, sí, pero hay mucha gente alrededor tuyo, y cuando tú estás solo con Él, tú ahí caes así como que no hay ni quien te diga estás mal, y ahí caes rendidito, ¿no? Y por eso dice aquí que hay que estar siempre alegres, ¿no? Tú cuando llegas igual puedes estar triste, pero cuando sales de orar con Él ya te puedes sentir con paz, te puedes sentir fortalecido, puedes sentir que va a tener solución, o que Dios va a empezar a cambiar tus pensamientos, ¿no? Que va a empezar a cambiar tu chip para que tú puedas ser conforme a Dios quiere que seas, ¿no? Para que no estés mortificando y no estés cargando tantas cosas, que tú se las entregues a Dios, pero solamente en esa intimidad. O sea, es algo que no lo podemos ni vivir nosotros, no lo puede vivir otra persona, lo tienes que vivir tú solo, o sea, tú. Y cuando encuentras eso, vas a ver que vas a querer y vas a anhelar estar en la presencia de Dios. Igual puedes poner música, alabanzas o algo, para que te lleve a lo mejor el primero no vas a saber cómo, pero ya después, igual y hasta con alabanzas, o vas a empezar a tener esa comunicación con Dios, y vas a ver que va a ser lo mejor que te ha pasado en la vida. Por eso siempre nos está insistiendo: necesitas pasar tiempo conmigo, no necesitas pasar tiempo en la tristeza, no necesitas pasar tiempo en la angustia, no necesitas pasar tiempo con tus problemas, con tus pensamientos, porque esos pensamientos no son de Dios. Necesitas pasar tiempo con el Espíritu Santo para que cambie tus pensamientos y para que te lleve a otro nivel. Amén. Vamos al tercer punto, que es orar a pesar de todo. Y vamos a Lucas 23:34. Sí, el punto número 3 se llama orar a pesar de todo, y la cita es Lucas capítulo 23 versículo 34. Así, 34. Al 34. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon sus ropas y tiraron los dados. Amén. Se las repartían. Se las repartían. Se las apostaban y tiraban los dados. Pero a ver, el punto 3, orar a pesar de todo. Si ustedes recuerdan la imagen, ¿no?, de cuando Jesús es crucificado, cómo le gritaban, cómo lo escupían, cómo lo lastimaban, y aún así Jesús le dijo al Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Era un momento difícil de Jesús, era el más difícil, yo lo creo, y aún así Él tuvo el corazón de perdonar.
Y yo le agregaba en el punto 3 que también tenemos que orar a pesar de todo, y también tenemos que orar a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestra carne, a pesar de de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, ¿no? Porque a veces nos enojamos y decimos, no, ya no voy a orar, no, ya no me ha ido bien y Dios no me ha contestado y ya no, es una pérdida de tiempo, ¿no? Y hasta nos enojamos con Dios, ¿no? A veces nos vamos, ¿no? Nos vamos de la iglesia o ya no buscamos a Dios, pero en la intimidad Dios sabe todo. En la intimidad ahí es donde Él escudriña tu corazón, Él lo conoce. O sea, recuerden que dice la palabra que Él sabe lo que nosotros vamos a pedirle antes de que lo hagamos, ¿no? Él sabe lo que nosotros vamos a decirle a Dios, a Él en la intimidad de la oración. Y al final de cuentas ahí en la intimidad es donde tú tienes que llegar. Orar a pesar de todo es orar a pesar de tus circunstancias. Imagínate la circunstancia de Jesús siendo crucificado y aún así hablaba con el Padre. Y Él era una parte de Dios, ¿no? Era el Hijo, era Dios encarnado en un humano. Y aún así oraba y buscaba al Padre. Imagínense Jesús siendo el Hijo de Dios, oraba. Nosotros, con mayor razón, ¿no? Nosotros que tenemos más circunstancias difíciles, más problemas, y a veces nos damos el lujo de no orar. Y a veces nos damos el lujo de decir, pues hay que pase lo que tenga que pasar. Pero no. A partir de este momento, yo te voy a pedir que, a pesar de la situación que estés pasando, tal vez llegas enojado, tal vez no se te dieron los negocios, tal vez te cerraron esa puerta en tu trabajo, tal vez tienes problemas en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio, tal vez tienes problemas económicos. A pesar de eso, no permitas, no cambies este tiempo con Dios, la intimidad con Dios no la cambies por una circunstancia que te esté pasando, porque Dios es eterno, tu circunstancia no. En cambio, si tú vas a la intimidad y le dices, Padre, me está pasando esto, te pido que me ayudes, que me digas qué tengo que hacer, y en este momento te pido que me abraces, estoy triste, no sé quién decirle esto que me pasó, no sé cómo decirle a mi familia, cómo decirle a mi esposa que me quedé sin trabajo, o que me van a pagar menos, o no sé cómo arreglar esta situación en mi familia. No lo sé lo que estés viviendo. Ahí, en esas circunstancias difíciles es donde más tenemos que buscarlo. Y en esas circunstancias en las que se levanta más fuerte nuestra carne, por eso le decía, a pesar de mí, orar también a pesar de mí, a pesar de que no quiero, que estoy enojado, que estoy haciendo berrinche, a pesar de eso decir, yo voy a tu presencia, Señor. Y es tan increíble que de verdad cuando experimentas eso, no pasan ni 5 minutos. Y todo eso se lo lleva a Dios. Y te llena de su paz y tú dices, Señor, ¿por qué no estuve aquí antes, no? ¿Por qué no te busqué desde antes? Este es el mejor tiempo. Búscalo a Él, búscalo a Él. Entonces, si nosotros buscamos a Dios a pesar de las circunstancias, Él va a responder. Él va a responder siempre y cuando seamos constantes. Y tampoco irnos al otro extremo de cuando estemos bien, dejemos de orar. Al contrario, ahí es donde vas feliz a su presencia, como lo decía la cita anterior, gozoso, alegre, y le dices, Padre, hoy te doy gracias porque me salió este negocio, yo sé que fuiste tú, estaba muy difícil, pero yo sé que ayer oré y estuve en intimidad contigo, tú me dijiste que me ibas a dar la victoria, llegué, se movió todo a mi favor, me diste la victoria y hoy vengo aquí a darte gracias y vengo a glorificarte, porque aunque la victoria haya sido mía, la gloria es para ti. Y ahí empiezas a hablar con Él y empiezas a estar alegre. A pesar de tus circunstancias tienes que orar en todo momento. Oración constante para que sea un estilo de vida. Amén. Así es, ¿no? Debemos estar orando siempre y eso es muy común, ¿no? Como decías, cuando alguien a lo mejor hizo algo, pecó, bueno, sí que pecó y que a lo mejor ya no es digno de la presencia de Dios y todo eso, o que a lo mejor se peleó con el esposo, a lo mejor se peleó con la esposa, o a lo mejor con la vecina, o no sé, algo pasó, que tú te sientes como tan avergonzado o tan que ya no mereces a Dios, en lugar de acercarte más y pedirle que te cambie o que quite eso de ti, te alejas. Y eso es lo que Dios no quiere. O sea, por eso esa intimidad debe de ser nada más entre tú y el Padre.
para que tengas esa comunicación con Él, y así sea bueno, sea malo, porque igual y puedes tener a lo mejor a tu esposo, a tu esposa, a tus mejores amigos, pero igual y hay cosas que no puedes sacarlas, sino más con el Padre, ¿no? Que ahí te puedes desahogar, puedes desgarrarte, puedes sacar todos tus defectos, o todos tus anhelos, todos tus sueños, y Él va a entender. Porque como dice mi esposo, ¿no? Él ya conoce, desde antes de que tú llegues a orar, Él ya sabe a qué vas. Él ya sabe por qué vas, o sea, Él ya sabe qué es lo que tú tienes, ¿no? Y aun cuando tú estés bendecido y estés alegre, pues aún ahí, porque también ahí puedes decir, ay no, pero eso ahora no tengo nada que pedirle, ¿a qué voy? Pues ahora vas y vas a agradecerle, ¿no? Porque Dios fue bueno, porque Dios ha escuchado, porque Dios, a pesar de toda circunstancia, está ahí contigo, ¿no? Entonces, aquí, si Moisés, David, Elías, Pedro, Pablo, todos tuvieron defectos, o sea, nadie era perfecto, y aún así siguieron orando, ¿no? Entonces, aquí, por eso debemos de tener esa comunicación con Él, porque es el único que va a escucharnos, que nos va a entender, que nos va a levantar y que nos va a dar aliento, ¿no? Aliento de vida, aliento de levantarnos y seguir hacia adelante y creerlo. Y vamos a la conclusión. Dice, apartemos el tiempo para comunicarnos con Dios. Él siempre tendrá una palabra para nosotros, sus hijos. Mantenernos en comunicación es lo que nos guiará en cada etapa de nuestra vida. Amén. Y eso es nuestra guía. Por eso Jesús siempre se apartaba ahí. Inclusive, antes de que lo crucificaran, Él fue con el Padre. Y antes de que Él falleciera, igual. O sea, siempre estuvo con Él, ¿no? Inclusive en sus últimos alientos. O sea, ¿qué le dijo a Dios, no? O sea, y aún así todavía tuvo el aliento de decir, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y así debemos de ser nosotros, de tener esa comunicación para llegar al nivel que tenía Jesús, ¿no? De entender por qué pasaban las cosas, ¿no? A veces estamos, no, pero ¿cómo voy a orar ahorita si tengo este problema? Y o sea, tú no lo entiendes porque es muy grande, o sea, es algo muy fuerte, pero Dios sí lo entiende. Entonces, aún en esos problemas, Dios te va a dar a dar ese aliento, te va a dar esa fortaleza para que tú sigas adelante y digas, ya sé, está pasando esto porque Dios quiere fortalecerme en algún área de mi vida, y darme cuenta que yo soy fuerte y yo con Él puedo sacar las cosas adelante, ¿no? Amén. Así es. No, y bueno, si tú crees que los problemas que tienes, las situaciones que tienes son tan difíciles como para ya no buscar a Dios y no orar, pues no olvides que una noche antes de ser crucificado Jesús buscó al Padre y oró, ¿no? Siempre, en todo momento orar, constantemente. Siempre vas a tener algo que decirle a Dios, pero sobre todo, siempre vas a disfrutar de su presencia. Ponlo en práctica y verás cómo todo eso que dice mi esposa va a ser transformado. Tu carácter, tu temperamento, aquello que no puedes tú dominar, aquello que no puedes controlar, ahí es donde Dios en lo secreto contigo va a trabajar, y ahí es donde Él te va a recordar y te va a decir, hijo, estás por esto que estás pasando es por esto. Y ahí es donde tú dices, sí es cierto, Padre, perdóname. Pero si no experimentas esa presencia, la presencia del Espíritu Santo, si no experimentas esa comunión con Él, jamás vas a poder ser transformado, ni tocado, ni lleno de la presencia del Espíritu Santo. Que seamos ungidos, que nuestro rostro se pueda ver, que nuestro rostro se pueda reflejar la presencia de Dios, que nuestras actitudes, que nuestra forma de hablar se presente, ¿no? Imagínate, tú dices, Señor, es que estoy metido en esto, y Dios te dice, o antes de que tú le pidas, Dios te dice, oye, pero estás diciendo groserías. Y tú dices, Señor, perdóname, si es cierto, ayúdame a quitármelas, ¿no? Pero cuando sigues diciendo groserías, quiere decir que no tienes esa comunión, esa intimidad con Dios. Si tienes dudas, quiere decir que no se lo has entregado al Padre y no te ha dado paz, por eso sigues dudando.
O sea, todo lo que no venga de Dios que estés viviendo en tu vida en este momento es porque te ha faltado intimidad con Dios. Entonces toma ese tiempo, designa tu tiempo, designa el lugar en donde nada te va a distraer y empieza a disfrutar la presencia de Dios y verás cómo tus peticiones van a ir siendo contestadas. Amén. Muy bien, pues vamos a terminar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, esperamos que haya sido de gran bendición, orar constantemente. Te voy a pedir que cierres tus ojos ahí y vamos a decirle: Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por este tema, porque yo sé que ha venido directo de tu corazón. Tú nos has exhortado a que oremos, a que te busquemos, pero sobre todo en intimidad. Hoy hemos aprendido que no solo es de paso, que no solo es por encimita, sino que busquemos un momento, un tiempo, un lugar indicado para poder estar a solas contigo. Yo sé que ahí vas a obrar milagros poderosos, ahí vas a hablar a cada corazón. Te pido que esta palabra penetre en los corazones, que dé fruto al 100 por 1 y que jamás, Señor, jamás dejemos de estar en tu presencia. Te damos gracias, te glorificamos y te exaltamos, Padre, y que tu Espíritu Santo nos llene en cada momento que estemos en intimidad contigo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y si estás escuchando este tema por primera o segunda vez, o te apartaste de Dios por un tiempo, es bueno que hagas esta oración de fe, que hagas esta oración con todo tu corazón, que la declares con fe, porque sabemos que ahí es donde se rompen las maldiciones. Cierra tus ojos y repite con nosotros: Señor Jesús, en esta hora reconozco que te necesito. Perdona mis pecados y haz de mí la persona que quieres que sea. Hoy te pido que entres en mi vida. Te abro las puertas de mi corazón y te reconozco como mi Señor y mi suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Haz de mi corazón un lugar en donde tú mores. Te buscaré de día y de noche. Y si parto hoy contigo, estaré en tu presencia. Gracias por dar a tu Hijo por perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes. Que Dios les bendiga.